Ahí sí ya da gusto. A ella le va a gustar. Después empezamos cardíaco, terminamos cardíaco, respiratorio y así sucesivamente. Nos falta bastante. Así que ya sí o sí el miércoles tenemos que terminar nervioso. O si no, de nervioso no vamos a salir. Porque es largo. Bueno, sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo. Bueno, se divide entonces en simpático y parasimpático. En anatomía, ¿cómo está compuesto el sistema nervioso parasimpático? ¿Cuáles son los nervios parasimpáticos? ¿Cuáles son los nervios parasimpáticos? Bueno, vamos a acordarnos entonces. Acá está el cerebro, ¿verdad? Y la médula. Hasta el coxis, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde están los pares craneales? Están en la zona del bulbo raquídeo, ¿verdad? Que está bien acá arriba, muy cerca ya del... Bueno, el bulbo raquídeo es parte ya de la entrada de lo que sería el encéfalo, ya sería parte del encéfalo. Bueno, los pares craneales que forman parte del parasimpático, el tercer par craneal. ¿Quién es el tercer par craneal? El del ojo, ¿verdad? Este va al ojo. Después, el séptimo par craneal, ¿quién es? Facial. Después tenemos el noveno par craneal, el glosofaringeo. Faringeo. Después tenemos el décimo par craneal, el vago. Bueno, entonces esos son los nervios parasimpáticos. Después, tenemos en el bulbo raquídeo, que salen todos del bulbo raquídeo. Y acá tenemos los nervios sacros. ¿Verdad? S1, S2, S3 y S4. Ahora vamos a hacer así. S1, S2, S3 y S4. Bueno, estos son los nervios sacros. Bueno, que inervan toda la parte de las vísceras, ¿verdad? Las vísceras del intestino grueso, ¿verdad? El sigmoides, el recto, la vejiga, el útero, ¿verdad? Que son también nervios parasimpáticos. Bueno, y después tenemos la cadena simpática, que va desde C1 hasta L4, L5, ¿verdad? Y estos forman lo que sería la cadena simpática. Bueno, y especialmente los nervios que salen de la cervical y también del tórax, ¿verdad? Entonces estos van a formar, esos son nervios simpáticos que van a inervar toda la parte del corazón, pulmón,
intestino, ¿verdad? Entonces, a todo el sistema, ¿verdad? Ya sea cardíaco, pulmonar, digestivo, le llegan tanto fibras del parasimpático a través especialmente del nervio vago, porque este nervio vago es el que le va a proveer la fibra parasimpática, por eso se llama vago, ¿verdad? Porque vaga por el cuerpo, vaga por el cuerpo, va al sistema cardíaco, pulmonar, digestivo. Entonces toda esa parte va a inervar, ¿verdad? O le va a aportar fibras parasimpáticas a todos esos sistemas, este nervio vago. Y también va a estar inervado por fibras simpáticas, ¿verdad? Que van a nacer de la cadena simpática, que sería paravertebral. Es una cadena paravertebral que está a los lados de la médula. Bueno, y de ahí le va a aportar fibras simpáticas al corazón, a todo el sistema cardíaco, pulmonar, digestivo y también toda la parte de la vejiga, renal, todo va a estar inervado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la función del parasimpático? Que mucho lo ya hablamos de esto, en realidad. ¿Qué hace el parasimpático? O sea, ¿cuál es el neurotransmisor que se libera? Porque existen neurotransmisores justamente que se liberan por el parasimpático y hay receptores para eso, que es la acetilcolina. Y esto estimula receptores colinérgicos, ¿verdad? Bueno, y el sistema simpático es noradrenalina y adrenalina, que estimula receptores adrenérgicos. Entonces, en el cuerpo existen receptores colinérgicos y existen receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos responden a estos neurotransmisores y los receptores colinérgicos responden a este neurotransmisor, que sería la acetilcolina. Bueno, entonces, todos los órganos tienen receptores, tanto colinérgicos como adrenérgicos. Por ejemplo, el corazón tiene receptores adrenérgicos, que es justamente para responder a la noradrenalina y a la adrenalina. Bueno, entonces, dependiendo de esos receptores, ¿verdad? Porque hay receptores que responden a la adrenalina, a la noradrenalina, y hay receptores que responden a la acetilcolina. Y dependiendo de eso, esos sistemas van a ir estimulando o inhibiendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estos neurotransmisores tienen que abrir canales, ¿verdad? Abrir canales catiónicos o aniónicos. Si es que esos estimulan y se unen a canales catiónicos, van a estimular. Y si son canales aniónicos, van a inhibir. Entonces depende de eso, entonces que excite, ¿verdad? O que acelere una función o que inhiba una función. Bueno, según la anatomía entonces, hablando del nervio vago, que es el nervio que recorre varios sistemas, ¿verdad? Evidentemente es una fibra parasimpática, ¿verdad? Y el corazón, vamos a hablar especialmente de qué pasa con el corazón y el sistema cardiovascular en cuanto a simpático y parasimpático. Entonces, el corazón evidentemente tiene fibras parasimpáticas, que es a través del nervio vago. Y tiene fibras simpáticas,
¿verdad? Que es a través de ¿quién? De un plexo, especialmente. ¿Cómo se llama ese plexo? Plexo solar, ¿verdad? Que inerva todo lo que es el corazón, ¿verdad? Esas son fibras simpáticas, ¿verdad? Que nace a nivel de C3, por ahí, ¿verdad? Que evidentemente sale del nervio, ¿verdad? Simpático, de la cadena simpática a nivel de C3 y va y se empieza a ramificar a nivel del corazón. Y esas son fibras simpáticas. Fibras simpáticas. Bueno, entonces el corazón recibe fibras parasimpáticas y recibe fibras simpáticas. Ahora, ¿qué hace el sistema simpático en el corazón? ¿Qué hace el sistema simpático en el corazón? Excita. ¿Y cómo hace? ¿Aumenta qué cosa? Contracción, aumenta latidos, ¿verdad? Aparte de eso, aumenta contracción muscular, cardíaca, aumenta latidos, que hace a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Qué hace? Vasoconstricción. Después, ¿qué más? ¿Qué más hace? ¿Eso nomás? ¿O algo más? ¿Eso nomás? Eso es nomás lo que nos acordamos. Bueno, ahora, ¿y qué hace el sistema, el parasimpático en este caso? Va a deprimir todo, ¿verdad? Va a hacer relajación, ¿verdad? Va a hacer bradicardia, disminución de latidos cardíacos, va a hacer vasodilatación, ¿verdad? Entonces va a inhibir todo. Entonces los dos sistemas tienen que trabajar para compensar. Eso es a nivel cardiovascular. Entonces a nivel cardiovascular el simpático va a excitar y el parasimpático va a inhibir. Ahora, a nivel digestivo, el sistema digestivo, ahí quién va a excitar y quién va a inhibir. Ahí va a ser al revés. Entonces ahí vamos a hacer un esquema para poder recordar. Para poder recordar vamos a hacer un esquema. Esto es cardíaco, cardiovascular, y esto es digestivo. Entonces acá el sistema simpático y acá el parasimpático. Acá va a ser la adrenalina y la noradrenalina. A través de receptores adrenérgicos. Van a estimular receptores adrenérgicos. Y acá es la acetilcolina. Va a estimular receptores colinérgicos.
Entonces, en este caso, el simpático hace ¿qué cosa? Aumento de contracciones, aumento de latidos, vasoconstricción, entonces acá esto excita cardiovascular y acá en este caso ¿qué hace? Aumento de no vasoconstricción, peristaltismo, porque este es digestivo, aumento de peristaltismo, después aumento de secreciones digestivas, aumento de saliva, secreción de saliva, ¿verdad? Entonces todo eso está a cargo del sistema parasimpático. Y en el ojo, este es digestivo, y en el ojo, ¿quién es el que excita? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático. Acá también es el parasimpático. Estamos hablando de quiénes son los que excitan, ¿verdad? De quiénes son los que aumentan la actividad de la célula, ¿verdad? Entonces, en el cardiovascular es el simpático. En el digestivo es el parasimpático. Y en el ojo es el parasimpático. ¿Por qué? Porque en el ojo, ¿qué hace el parasimpático? Contracción de la pupila. Y contracción del músculo ciliar. Entonces, todo lo que contrae y aumenta la actividad del músculo o de la célula es el que va a excitar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que excitan o aumentan la actividad de la célula en los diferentes sistemas? En el cardiovascular es el sistema simpático. En el digestivo es el sistema parasimpático. Y en el ojo es el sistema parasimpático, ¿verdad? Bueno, y en estos dos lo que hay que aprender mejor la diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en una situación de estrés, por ejemplo, porque siempre un sistema cuando está activado va a deprimir los otros sistemas. No, es que los dos van a excitar al mismo tiempo y juntos, no, ¿verdad? Si un sistema está activado, el otro se va a deprimir, ¿verdad? Y va a ayudar en cierta manera a compensar eso que está ocurriendo en el cuerpo, ¿verdad? Es la misma cosa que hicimos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando ocurre el ejercicio físico, ¿verdad? ¿Quién se activa cuando hay ejercicio físico? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Cuando hacemos ejercicio físico, el simpático se activa. ¿Y quién se tiene que deprimir? El parasimpático. No, los dos no pueden estar ahí haciendo la misma cosa, ¿verdad? Entonces, supongamos que a una persona le ataca una víbora. ¿Quién se va a estimular? ¿Quién se va a encender? El estado de alerta. El estado de alerta es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué le pasa a mi corazón cuando yo soy puro adrenalina, cuando estoy bajo peligro? Esto se activa en estado de alerta. Alerta. Y esto se activa cuando yo estoy en estado de relajación.
Y van a ver ustedes por qué es así. Bueno, en estado de alerta se activa el sistema simpático. ¿Cuándo es estado de alerta? Cuando me va a atacar una víbora, cuando me va a atacar un león. Eso es estado de alerta. Cuando estoy en un incendio, cuando algo está pasando, yo estoy en estado de alerta. Entonces se activa mi sistema simpático, se activa mi adrenalina, aumenta mi frecuencia cardíaca, taquicardia, llega mejor oxigenación a mis músculos. Entonces yo puedo salir corriendo, llega mejor oxigenación a mi cerebro, tengo más memoria para pensar, estoy en vigilia, estoy activo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ocurre una depresión del sistema parasimpático. Entonces es como que se detiene mi intestino no está funcionando en ese momento, el que más está funcionando es mi cardiovascular, ¿verdad? Por la necesidad del estado de alerta. Bueno, pero sin embargo, si yo estoy comiendo algo, obviamente no voy a estar comiendo algo en estado de alerta. ¿Quién se va a poner a comer cuando le están atacando, verdad? Entonces, cuando se supone que yo estoy relajado cuando estoy comiendo, o tendría que, ¿verdad? Tendría que estar relajado cuando estoy comiendo. Pero ¿qué pasa después de comer? Ahí se activa el parasimpático. Y inclusive se activa antes, luego de que la comida llegue a mi boca. Porque cuando mi cuerpo ya sabe que es hora de almorzar, ya que nadie se me acerque, me tengo que ir a almorzar. Ya ahí se está activando. ¿Por qué? Porque ya empiezo a salivar, ya mi estómago hace ruido. ¿Verdad? Ahí ya se está encendiendo el sistema parasimpático, la acetilcolina, ¿verdad? Y entonces ya está actuando, ¿verdad? Ya estoy teniendo peristaltismo, por eso tengo ruido. Y ya se está secretando ácido, ¿verdad? Se está activando ya mi sistema parasimpático para activar mi sistema digestivo. Y cuando yo como la comida, empieza a deprimirse, mi estado de alerta empieza a deprimirse más. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Tengo sueño. Tengo sueño cuando mi sistema digestivo está actuando. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático, cuando está activo, empieza a deprimirle al sistema simpático. Entonces mi estado de alerta disminuye, yo tengo sueño, pero mi digestión está en proceso, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, después de comer muchísimo, dice, voy a salir a caminar para digerir. Eso es lo peor que puede hacer. ¿Por qué? Porque le tiene que ayudar justamente a descansar, ¿verdad? Entonces lo recomendable es hacerse después del almuerzo, después de comer, ir a hacer deporte. No, porque mi estado de alerta está deprimido en ese momento y mi sistema digestivo tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces el parasimpático, obviamente necesito relajarme. En todo caso, si no me puedo acostar, me voy a sentar y me voy a descansar, ¿verdad? Hasta que mi sistema digestivo haga su trabajo. Y después, si quiero, me voy a hacer ejercicio. Entonces así funciona el sistema simpático y parasimpático. Y prácticamente los dos sistemas ayudan a compensar y a hacer un equilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Porque los dos, al fin y al cabo, los dos trabajan en conjunto. Y eso pasa también con el ojo y pasa con los otros sistemas endocrinos, ¿verdad? Que también muchos de esos van a depender del sistema simpático parasimpático para ejercer una acción. Bueno, cortito el sistema simpático y parasimpático, ¿verdad? Acá lo que tienen que volver a recordar es la parte anatómica, ¿verdad? La anatomía, ¿verdad? Eso es lo que tienen que volver a recordar, ¿verdad? El sistema parasimpático nace justamente de los pares craneales que están en los extremos. Están en los extremos de la columna. Están bien abajo a través de los nervios sacros y las fibras parasimpáticas de los pares craneales.
Entonces, parasimpático está en los extremos y simpático forma una cadena en el medio, que sería la cadena parasimpática, que es paravertebral. Bueno, pero hay fibras preganglionares y fibras postganglionares. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa fibras preganglionares y qué significa fibras postganglionares? Las fibras preganglionares son las que nacen desde la raíz del nervio, desde la columna o desde el bulbo raquídeo y hacen un trayecto hasta un ganglio. Por ejemplo, acá. Este ganglio, antes de llegar al ojo, se llama ganglio ciliar. ¿Verdad? Y cada nervio tiene su ganglio. Entonces, todo este trayecto es preganglionar, antes del ganglio. Desde que nace, desde el bulbo raquídeo hasta el ganglio, esto es fibra preganglionar. Lleva la información hasta un ganglio y hace sinapsis. Y un pequeño trayecto, que es un trayecto más corto, desde el ganglio hasta el órgano, es postganglionar. Eso nomás es. Entonces, toda la fibra que nace desde la médula hasta el ganglio, que está antes de llegar al órgano, hay un ganglio, ¿verdad? Entonces, esto es fibra preganglionar. Luego hace sinapsis y a partir del ganglio hasta el órgano, que es un trayecto de a veces milímetros o centímetros nomás, antes de llegar al tejido, eso es fibra postganglionar. Entonces tenemos fibras preganglionares y tenemos fibras postganglionares. Y el trayecto nomás es la diferencia. Ahí no hay... El neurotransmisor es el mismo, ¿verdad? Se liberan los mismos neurotransmisores. Entonces solo el trayecto es ahí la diferencia. Bueno, entonces estudien anatomía. Recuerden anatomía. Y la diferencia entre el sistema cardiovascular y el sistema digestivo, eso sí es pregunta de examen. Ahora tienen que recordar ese esquema y hacer la diferencia. Cómo actúa el sistema simpático en el cardiovascular y cómo actúa el parasimpático en el digestivo. Fácil, corto. Ele relaxa. ¿De qué? O parasimpático, quando ele está no digestivo, ele vai fazer relaxação. Sí, va a ser lo contrario. E logo contraciona, Sí. fazer o contrário. Sí. Parasimpático contrae. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un estímulo simpático intenso en mi cuerpo? Si hay un estímulo simpático intenso en mi cuerpo, puede ser que yo reaccione, por ejemplo, con estreñimiento. ¿Por qué? Porque hay una parálisis en mi intestino, ¿verdad? Mi intestino inclusive puede llegar a una parálisis intestinal por estímulo simpático, ¿verdad? Porque el simpático en el cardiovascular va a activar todo mi sistema cardiovascular, pero en el digestivo va a disminuir, ¿verdad? Y el parasimpático activa, o sea que con un estímulo intenso del parasimpático a mí me va a dar diarrea, ¿verdad? A mí me va a dar diarrea con un estímulo intenso del parasimpático, pero va a deprimir mi cardiovascular. O sea, le va a causar paro cardíaco a mi corazón, pero a mi digestivo le va a dar diarrea, ¿verdad? Y tiene muchísimo que ver, ¿verdad? Porque la persona que tiene una depresión cardiovascular le da ganas de ir de cuerpo, ¿verdad? Cuando baja mi presión, yo tengo ganas de vomitar.
¿Por qué? Porque el parasimpático activa. El parasimpático activa el digestivo, pero deprime el cardiovascular. Entonces, si baja mi presión, si yo estoy con bradicardia, automáticamente va a responder. El parasimpático está deprimiendo mi cardiovascular, está bajando la presión, me está dando bradicardia, pero está activando mi sistema digestivo. Tengo ganas de vomitar, tengo ganas de irme de cuerpo. Aumenta mi peristaltismo. ¿Se entiende? Entonces así es como responde el sistema simpático y parasimpático. Bueno, vamos a llegar hasta acá.